Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como habrán visto en el título, hoy les traigo la reseña de una novela muy cortita, pero muy rica en capas, humor, crítica social y simbolismo, que es The Prime of Miss Jean Brodie o La plenitud de la señorita Brodie, de la autora escocesa Muriel Spark. Esta novela fue publicada en 1961 y transcurre en Edimburgo, Escocia, durante los años 30. Para mí esta fue la primera vez leyendo a esta autora. Para presentarla les digo que Muriel Spark fue una autora escocesa que nació en 1918 y que falleció en 2006 y fue conocida por su ironía fina, por su inteligencia narrativa y su gran capacidad de observar los rituales sociales. Y The Prime of Miss Jean Brodie y Los que consuelan, creo, The Comforters, son dos de sus novelas más célebres, pero bueno, es muy conocida por esta que voy a reseñar hoy. Y la verdad es que con razón, porque es muy cortita, muy afilada, también bastante ambigua. Bueno, como dije antes, la novela transcurre en la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia, durante los años 30. La señorita Brodie es una maestra de primaria en una escuela de señoritas, en una escuela a la que solamente iban mujeres. Lo primero que llama la atención es su método de enseñanza, porque en vez de concentrarse en el contenido escolar, ella les habla a sus alumnas de sus viajes, de sus intereses artísticos, de su vida amorosa y sobre todo siempre menciona esta convicción que ella tiene de estar en su prime, de estar en su plenitud. Justamente hoy en día usamos mucho la frase de estoy en mi prime, tal persona está en su prime, y bueno, esta autora fue una precursora al ponerle el título a esta novela. Y esta maestra tiene mucha influencia en sus alumnas, pero particularmente en un grupito de ellas, a las que la escuela denomina el grupo Brodie o The Brodie Set. Y esta influencia no termina cuando las chicas ya no la tienen como maestra, sino que continúa a través de los años y va moldeando su adolescencia y en algunos casos también su destino en la adultez. Este famoso grupo Brodie está compuesto por 6 niñas, cada una famosa o conocida por algo. Primero tenemos a Mónica, que es muy brillante en matemáticas y que tiene un temperamento muy explosivo. Después tenemos a Rose, que es la rubia del grupo y todo el mundo la asocia mucho al sexo, aunque ella no lo busca particularmente. Después tenemos a Eunice, es atlética, es talentosa en gimnasia y en natación. Después tenemos a Sandy, que es la que tiene los ojos chiquitos y una pronunciación peculiar de los sonidos vocales. Después tenemos a Jenny, que es la más bonita y es conocida eso por su belleza. Y Mary, que es la que pasa más desapercibida, un poco la torpe. A este grupo de 6 chicas se suman otros personajes. Por un lado tenemos a los adultos que tienen más participación, que son el profesor de música y el profesor de arte, ambos involucrados en una especie de triángulo amoroso con la señorita Brodie. Después está Miss McKay, que es la directora de la escuela, que desaprueba totalmente los métodos. También tenemos a otra alumna, que es Joyce Emily, que no forma parte del grupo selecto, pero que también se ve afectada por la influencia de Brodie. Todos estos personajes funcionan un poco como piezas de un rompecabezas del mundo mental de Brodie, que los manipula o que por lo menos intenta manipularlos. En cuanto a lo que es el contexto histórico, político y religioso de la historia, es muy interesante porque Spark, la autora, entreteje muy bien la historia personal de estas niñas con el clima convulsionado de la Europa de entreguerras y también aspectos locales de Escocia. Y lo entreteje muy hábilmente y de una manera sutil, porque las chicas
están en su mundo de preadolescentes o de adolescentes, pero uno como lector y con el diario del lunes tiene que ir, digamos, interceptando estos guiños o estas menciones a veces explícitas de el contexto. Primero, por ejemplo, ella cuenta sus romances vividos durante la Primera Guerra Mundial. También habla con fascinación sobre los viajes que hizo a Italia. Y algo bastante polémico es que declara abiertamente su admiración por Mussolini y por el orden que, según ella, él estaba imponiendo en Italia. La Guerra Civil Española también aparece como un elemento determinante para uno de los personajes. Este telón de fondo político funciona también como una metáfora del autoritarismo que ejerce la propia Miss Brodie, porque ella es una figura que es muy carismática, muy seductora y que utiliza su poder sobre las mentes jóvenes impresionables para moldearlas según su antojo. Una frase que queda bastante marcada del libro es: denme a una chica en edad impresionable y será mía para siempre. Ella es muy consciente de lo maleables que son esas mentes. Y después, en cuanto a la religión, en esa época había muchos adeptos al calvinismo y tenían un fuerte prejuicio hacia los católicos. Y la autora usa este contexto para hablar de la exclusión, porque la señorita Brodie se cree una elegida, destinada, digamos, para la eternidad a salvarse, y también trata a su grupo como si fuese un pequeño séquito predestinado también. Cuando una de sus alumnas madura, se rebela contra esa visión tan rígida del mundo, y esta rebeldía va a definir una traición que tiene lugar contra la señorita Brodie. Este libro es muy cortito. En esta edición de Penguin solamente tiene 127 páginas. Y lo que vamos viendo es la relación entre la señorita Brodie y su grupo selecto, entre ella y estos dos profesores, entre el resto del staff de la escuela. Y vamos saltando todo el tiempo con pinceladas entre anécdotas de cuando las chicas tenían 10 años o 16 años también después. Y mismo nos vamos enterando de cómo les fue en su adultez a cada una. También nos vamos enterando de cómo termina la señorita Brodie y cómo va evolucionando la relación que tiene ella con sus alumnas a lo largo de todos estos años. Las chicas pasan de ser niñas a preadolescentes, adolescentes y después adultas, con todo lo que eso implica. Un descubrimiento de quiénes son, de sus creencias, un despertar también sexual, que este es un punto muy importante en la novela. Durante una gran parte hay una tensión sexual entre varios personajes. Todo esto un poco orquestado también por parte de la señorita Brodie, y se torna todo bastante incómodo. Y yo no podía evitar pensar en estas chicas, en cómo se estaban manejando los adultos de esta historia, dónde estaban los padres de estas chicas cuando todo esto sucedía. Así que hay temas bastante fuertes y que dan para muchísimo análisis. Por eso es una joyita realmente este libro, porque es muy cortito pero toca muchos temas. Ahora bien, por si es la primera vez que ven una reseña mía, les cuento que yo soy traductora pública en inglés y profe de inglés online. Entonces, cada vez que leo un libro que fue escrito originalmente en inglés y hago una reseña, les digo con qué desafíos pueden encontrarse en estos libros y con qué nivel me parece que ya pueden animarse a leerlo si es que tienen ese interés. Si quieren leer The Prime of Miss Jean Brodie en inglés, tienen algunos puntos para tener en cuenta. Primero, los pros. Como dije antes, solamente tiene 127 páginas y si recién están animándose a leer en
en este idioma. Para mí es una muy buena opción ir por libros cortitos para no sentir que no avanzan más, que están muy estancados, porque bueno, uno siempre tiene que buscar vocabulario, a veces releer para asegurarse de estar comprendiendo bien, entonces que sea corto siempre ayuda. Después hay muchos diálogos, lo que le da bastante ritmo, y tiene un humor sutil que si te gusta el humor así británico, seguramente vas a disfrutar. Hay un par de desafíos a tener en cuenta. Primero que a veces utiliza un poquito el estilo stream of consciousness o flujo de la conciencia del que hablé más en la reseña de Mrs. Dalloway, que es este estilo que sigue más los pensamientos de un personaje y bueno, los pensamientos muchas veces no están tan ordenados. Entonces, por ejemplo, una de las niñas está pasando algo en el exterior, pero una de las niñas está como soñando despierta y vamos mechando un poquito una cosa y la otra. Esto no se da igualmente durante capítulos enteros, son páginas, pero bueno, en esos momentos hay que estar un poco más atentos para no perder el hilo. Después, como dije antes, hay saltos temporales a los que hay que prestarles atención porque a veces estamos enterándonos de cosas que pasaron cuando la señorita Brodie era maestra de las chicas y a veces pasamos a ya la adultez o a cuando eran adolescentes. Si bien este libro requiere un lector atento, yo creo que con un B1 sólido podrían animarse. Obviamente que va a ser un desafío, pero lo veo muy viable. Bueno, para ir cerrando, es una novela, como dije ya, cortita pero muy compleja. La autora nos presenta a una protagonista también compleja y nos las deja para que nosotros como lectores la juzguemos. Es muy interesante, es una novela sobre manipulación, poder, formación del carácter y que toca temas muy importantes como la religión, la política y la fragilidad de la juventud. Lo vulnerables que pueden ser los jóvenes, pero también los fuertes, ¿no? Con distintos ejemplos que se presentan en la novela. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña y me encantaría saber si leyeron este libro, si leyeron algo más de la autora y si tienen alguna recomendación. Nos vemos en el próximo video.